Tenemos por fin un competidor, en este caso competidora digna de uno de los mejores personajes y el mejor 4 estrellas, vuestro maldito Dios, Jesucristo de Genshin Impact, Benito. Pues la realidad es que sí. ¿Recordáis que hace poco os traje un increíble navegador y no dejáis de preguntarme desde ese día qué navegador uso? Pues bien, damas y caballeros, hoy os voy a traer nuevas funciones de Opera GX que no solo me ayudan a streamear, sino a jugar a máximo rendimiento. Y vosotros, jugadores de Genshin, que tengo mucho ping, que juego en Latinoamérica, que tengo lag, pues atentos a lo que va a pasar. A diferencia de cualquier otro navegador, tienes con Opera GX un limitador de RAM que por aquí se puede regular para que no utilice lo que tú no quieras que utilice, un limitador de cantidad de red que utilizas para que igual puedas estar descargando jugando en línea sin que suba el ping, e incluso un limitador de CPU, es decir, de recursos del procesador para que no te afecte nada al juego. Literalmente utilizar Opera GX como navegador te da ventaja a la hora de jugar, cosa que ningún otro navegador te puede ofrecer, y de hecho puedes dejarlo en segundo plano mientras, como os enseñé otros días, puedes conectar aquí ChatGPT, puedes conectar cualquier red social o puedes dejar de fondo, como veis aquí, Spotify o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar música. Aparte, en el GX Corner, que es esto que tenemos por aquí, como podéis comprobar, no solo nos enseñan ofertas diarias de videojuegos con descuento o gratis, sino que, como os enseñé también en el anterior spot, tenemos personalización relacionada con el videojuego que queráis. Es decir, vuestro navegador va a ser literalmente vuestro de verdad. Así que link aquí abajo en la descripción. Gracias por apoyar el canal y gracias a Opera GX por patrocinar este vídeo. Corre al link que está aquí abajo porque por supuesto es totalmente gratis, y os dejo con el feel del futuro en el siguiente vídeo. Hoy en este vídeo, que algunos estabais esperando ya porque avisé en otros vídeos y leí un comentario diciendo: cuando Phil nos pregunta si queremos un vídeo es porque ya tiene ese vídeo en el horno. Y así es, damas y caballeros. En este vídeo vamos a analizar si realmente Yansan, con o sin constelaciones, es mejor o no que Bennett, la comparación objetiva directa, pero sobre todo los equipos que realmente puede mejorar, dónde ha venido a aportar bastante, si funciona y todas estas cargas y stacks para el máximo bufo de ataque realmente se aplican a personajes fuera de Natlan, como por ejemplo Gaming, que me habéis preguntado muchísimo, o dónde son los equipos y sorpresas donde puede hacer barbaridades y maravillas por el bufo tan loco que puede llegar a tener. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Todo el equipo del canal está muy agradecido con vosotros. Gracias de verdad por todo el apoyo que dais a los vídeos. Bienvenidos e invitados a los directos. Link aquí abajo en la descripción, pero también directos por aquí por YouTube para que me veáis y poder veros yo a vosotros por más sitios. Y que aproveche, si estáis comiendo, que esté muy rico, Bennett o Yansan. Pues bien, como digo, empezaremos por la comparación explicando realmente qué diferencias hay y luego nos metemos en el tema de equipos, porque hay muchas sorpresas como Clorinde, Navia, Arlequino y otros personajes que aprovechan el ataque. Pues bien, la comparación directa en Razor y en Facilito, y ahora entramos en lo técnico que os gusta mucho, es que sí. ¿Cómo? Sí. Lo que pasa que hay una cosa muy importante que hace que Bennett siga siendo en general mejor, solo que Yansan sí entraría, digamos, en los jinetes del apocalipsis. Explico. Básicamente, el bufo total de Yansan a cualquier personaje es objetivamente superior al de Bennett. Es decir, si nos vamos a lo fácil, Bennett da muchísimo ataque, el nobleza da ataque, la consonancia piro da ataque, el propio bufo de Bennett da ataque, y Bennett con el arma de espada a una mano que más ataque base nos pueda dar, más su nivel de corona 13, más la constelación que amplía mucho más esto, nos puede llegar a dar unos 1000 de ataque al personaje en campo, más el nobleza, que es un 20% del ataque base del personaje, más la consonancia piro, que es un 25% del ataque base total del personaje. Es decir, en muchos casos Bennett está dando una media de 1500 a muchos personajes de Genshin Impact y ya.
A veces, Bennett con la espada de madera también deja el bono para dar también 100 y pico de maestría al personaje en campo que recoge la semillita que se queda en el campo de la espada de madera de la forja de Sumeru. Esto es lo que da Bennett. Y el healing, que es suficiente para mantener la parte defensiva de un equipo. ¿Qué nos da Jansan? Jansan nos da 800 y pico de ataque, bastante menos que Bennett, pero luego da un 30% con la C2, que Bennett nos da 1000 y pico de ataque, más otro 45% si tenemos consonancia piro y demás. Es decir, aquí es menos, pero aquí viene la cuestión. Jansan compensa esto con el 25% de daño infligido a C6, que depende de un mínimo de condiciones, que es esto de llenar la barra de puntos de noctambulismo, y se llena con movimiento del personaje y que el carry en campo pierda y gane puntos de noctambulismo. Pero luego aparte, Jansan tiene un gran bono que hace superar a Bennett, que es la capacidad de activar el set de pergamino. El set que da 40% de bono a daño elemental, que es muchísimo más, y ya estamos en tablas con Bennett, pero todo el bufo, por supuesto, aunque no se hace 6 por el 25% de daño infligido, ya iguala y supera un poquito a Bennett. Porque, aparte de todo esto, Jansan nos puede habilitar 2 beneficios más. Consonancia electro. En caso de tenerla, habrá equipos donde no, al igual que hay equipos con Bennett donde no hay consonancia piro, pero con Mabuika y Arlequino sí la hay, que es una ventaja para Bennett. Pero nos da la consonancia electro Jansan, lo que genera más partículas por cada reacción electro. Y recordemos que Jansan, para activar el set de pergamino, tiene que hacer una reacción electro para activar el set de pergamino y dar un buen daño elemental al electro y al elemento con el que hizo la reacción. Y además lleva Favonius, ya que el Favonius, una lanza que todos tenéis con Jansan, tiene ataque base alto, a diferencia del Favonius, por ejemplo, en Bennett, la espada de una mano, que el ataque base es nefasto y no se recomienda en Bennett, salvo en muy pocos equipos, lo que hace que la propia Jansan tenga además la capacidad de generar muchas partículas para el equipo, más aún con la consonancia electro. Entonces, objetivamente, de forma ofensiva, Jansan supera a Bennett. ¿Qué ocurre? Que el healing de Jansan no solo es pobre, es bite, es inexistente y no contéis con ello. Es como la curación de Shinkyu, nunca jamás te va a sostener ningún equipo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que el bufo sí supera a Bennett, que se pueden jugar juntos, por supuesto, pero que el rol que cumplen es distinto. Jansan nunca va a sustentar toda la parte defensiva de un equipo, a diferencia de Bennett o de Cookie, que sí curan suficiente para mantenerte un equipo completo. Esa es la gran diferencia. Ahora, Jansan es más parecida a un soporte dedicado, como podría ser Sara, como podría ser Faruzan, como podría ser Gorou, que tiene una C4 que también te da micro healing, pero no es un Bennett porque no te mantiene al equipo. Si te mantuviera al equipo y tuviese suficiente healing, entonces podríamos hablar de que es el siguiente Bennett y de hecho buffa más que Bennett, con lo cual sería mejor que Bennett. Pero no es así, esta es la gran diferencia. Tenéis que ver a Jansan más como un soporte dedicado, pero mucho más versátil y pudiéndose combinar con soportes dedicados. Ahora, vamos a hablar de los equipos que a día de hoy han mejorado con Jansan y todos los carries que sí pueden activar el máximo de cargas de Jansan y aprovecharse de ella. Lo primero, los que ya sabéis, los obvios, los de Natlan. Es decir, Jansan AC6 es mejor que Xilonen AC0, pero igualmente en cualquier caso podéis meter a Jansan, Bennett, Citlali, Mabuika y en ese caso concreto liberar Xilonen para otro equipo en cualquiera de las combinaciones de constelaciones. Xilonen C2 sí que supera a Jansan C6 para quien quiera ahí el número más grande y el mejor equipo y ta. Luego, con Kinich, el equipo de Kinich, Jansan, Mabuika, Bennett, sí hay que hacer rotaciones raras como expliqué, pero funciona perfectamente y es muy buen buffer y muy poderosa para ese equipo. No supera el equipo de Furina haciendo vaporizados inversos y además pudiendo permitir la rotación de bono de daño en la ulti de Furina más aplicación hidro de Furina más bufo de Bennett, Mabuika con la ulti vaporiza y luego ya entras con Kinich a reventar a que el equipo haga crepitar, quemadura, vaporizados inversos y una locura también. No supera a Furina, pero os libera una Furina para otro equipo. Ya tenemos a Jansan en los 3 mejores equipos, bueno, dentro de los 5 mejores equipos del juego, liberando una Xilonen para otro equipo en el equipo de Mabuika y liberando una Furina en el equipo de Kinich para otro equipo. O sea que ya empezamos muy fuerte con esta señora, con Jansan. Aparte de todo esto, por supuesto, es best in slot de Varesa. Varesa efectivamente la colocaría, digamos,
ligeramente por debajo de Gaming si hablamos de constelaciones, pero por encima de Gaming si hablamos con todos los 5 estrellas a C0. Varesa es muy poderosa y seguiremos probándola. Aquí link aquí abajo en la descripción. Pero las sorpresas vienen aquí. Hay 4 o 5 equipos de Yansan que mejora, que aporta algo, que puede darnos alternativas buenísimas y que muchos de ellos no lo estamos esperando. El primero es, efectivamente, Gaming. Si funciona con Gaming, si activa todas las cargas, si nos habilita nuevas combinaciones de Gaming, y os explico las variantes. Gaming tenía su best in slot y lo sigue teniendo en Gaming, Citlali, Xianyun, Bennett. Y mucha gente se atrevía a decir, con tal de tener algún tipo de argumento, es que depende de, es que no sé qué. Si no está Citlali, puedes llevar Furina. Si no está Bennett, se ha podido llevar siempre Xilonen. O si no está Xianyun, también se puede jugar Xilonen. Y puedes jugar Xilonen, Bennett, Citlali Gaming o Furina Gaming. Pero es que ahora puedes meter a Yansan en cualquier combinación de equipos de Gaming siempre y cuando lleves o a Furina o a Citlali, lo que te permite vaporizar o derretir los golpes. Y llevando esto de último personaje ya puedes optar a llevar Bennett, Xilonen o Xianyun. Y puedes jugar un equipo de Gaming, literalmente jugando Gaming, Furina / Citlali, con Yansan y con Xilonen, y liberar a Xianyun y a Bennett, pues por ejemplo para un equipo de Varesa. O liberar a Xilonen y Xianyun y jugar Bennett, Yansan, Citlali, Gaming, y liberar a Xilonen y a Xianyun para un equipo de Varesa o de cualquier otra cosa que te apetezca poner. O sea, literalmente ahora Gaming tiene 80.000 millones nuevas de combinaciones. Siguiente, las sobrecargas. Las sobrecargas es otra combinación de equipos que con Chevreuse ya recibió, digamos, una pequeña ayuda y se convirtió la sobrecarga en uno de los mejores equipos de 4 estrellas del juego para aprovechar los bajos recursos, y a partir de Chevreuse C0 ya se podían jugar equipos buenísimos de sobrecarga con Xiangling, Fischl y algún otro carry, Pyro o Electro, dígase una Clorinde, una Raiden, lo que te apetezca. Pero es que ahora con Yansan han mejorado más todavía. Hay unos sobrecargas con unos techos abismales y además, como os conté en otros vídeos anteriores, curiosamente la mejor combinación de equipos de Varesa son los equipos de sobrecarga. Varesa, Asentones, juntos sobrecarga, haciendo daño, pues obviamente la reacción y además el meme del sentón y la sobrecarga. Básicamente es el nuevo techo de las sobrecargas, y el top donde colocamos a Varesa posicionando y peleando por los mejores equipos del juego es con su variante de sobrecarga. Pero si no hablamos de Varesa y hablamos en general, porque Varesa es el mejor carry electro a día de hoy de forma general, superando al resto de carries electro en su techo máximo y en mínimos también, las sobrecargas generales de Yansan han mejorado una locura. La combinación de Chevreuse con Yansan y un carry Pyro con una fuente repetitiva electro fuera del campo, ejemplo, Arlequino Mabuika con Fischl, o un carry electro con una fuente repetitiva Pyro fuera del campo, es decir, Mabuika golpeando, Xiangling golpeando, y recordar este patrón que estoy explicando porque he visto a mucha gente jugar Bennett, Chevreuse, Yansan, y son 3 soportes que dan mucho bufo pero que no tienen fuente repetitiva de aplicación para que, aunque metas el carry que sea, si metes una Clorinde por ejemplo, ya no tienes fuente Pyro que vaya reaplicando la sobrecarga y se van a ir perdiendo bufos y perdiendo daño de la rotación. Lo mismo si metéis un carry Pyro y no metéis una Fischl. Si metéis una Arlequino Mabuika pero Yansan no hace hits electro fuera del campo con Bennett y Chevreuse de soportes, se van a perder los bufos porque no se va a reactivar la sobrecarga. Con lo cual, si metéis un carry Pyro, meter una Fischl o un Ororon o una Beidou o algo así, y si metéis un carry electro, meter una fuente Pyro fuera del campo. Mabuika, Xiangling, Zoma, si vais a básicos, historias así. Pero la cosa es que las sobrecargas de Yansan y por supuesto de Varesa han mejorado mucho más de lo que jamás nos podríamos imaginar, y a día de hoy las sobrecargas con el techo en Varesa han entrado a competir más o menos a la altura de los equipos de Gaming, hablando de constelaciones un poquito por debajo, hablando de C0 por encima. Siguiente personaje que me ha sorprendido y que pensé que no se activaría correctamente: Arlequino. Arlequino, con este pedazo de bufo de ataque, con equipos de sobrecarga o de monopiro, ha mejorado una locura. ¿Por qué? Porque todo lo que nos da Yansan lo aprovecha perfectamente Arlequino. La única pega a los equipos de Arlequino es el movimiento. Hay que intentar moverse en lo que vas pegándote con Arlequino, porque es más difícil, sobre todo si no tienes la C4, que Arlequino active bien todos los bufos de Yansan. Gaming sí, aunque no tenga puntos de noctambulismo, Arlequino tiene dificultades, pero Arlequino ha mejorado también, no en su techo ni en su best in slot, sino en más alternativas. Otro personaje que ha mejorado con Yansan, Navia.
Sí, señores, Navia de nuevo con todos los buffos, pero también con el problemilla del movimiento, porque es verdad que hay movimiento que no estás teniendo, pero Navia ha mejorado bastante porque ahora puedes liberar a Bennett, literalmente, y jugar Navia, Xilonen, Yansan, y aquí la única pieza que nos falta es una fuente de reaplicación de elemento para que se generen cristalizados, es decir, una Furina. En resumen, aquí el best in slot es Furina. Y puedes jugar Xilonen, Furina, Yansan, Navia y te libera un Bennett. Te libera un Bennett. El best in slot de Navia anteriormente era literalmente Bennett, Furina, Xilonen, Navia. Y ahora es Yansan, Furina, Xilonen, Navia. Te libera un Bennett. Y es que mejora además todo esto porque ya de base Xilonen cura bastante y más o menos puedes compensar las cargas de Furina las 2 primeras rotaciones. Luego a partir de ahí tienes que curar y todo lo demás, pero bueno, normal, fácil y lo hacemos todos en el abismo. Así que Navia es una gran sorpresa para equipos de sobrecarga de Yansan. Y por último, Clorinde. Clorinde es otro personaje que como funciona con ataque y a más ataque, más daño, ataques normales, también ha mejorado muchísimo con Yansan. No llega a superar a Varesa, pero Clorinde en equipos tanto de sobrecarga, principalmente, y la sorpresa más grande por el tema de jugar Clorinde, Mabuika, Chebrus, Yansan, que es la misma core de Varesa, pero un poquito peor, como equipos puros de Aggravate de Clorinde, los Hyperlooms no han mejorado, pero los de Aggravate sí, con Xilonen, Yansan, Nahida y Clorinde, pudiendo activar el set de pergamino para que Yansan le meta este set de pergamino y lleves, por ejemplo, un Petra Arcaica en Xilonen, o por ejemplo lleves Xilonen pergamino, Yansan nobleza, Nahida lo que tú quieras y Clorinde, han hecho también mejorar los Aggravates de Clorinde bastante, de hecho, y es una sorpresa increíble. Así que todo esto, y Clorinde activa muy bien todos los buffos porque se mueve, es lo que nos trae Yansan. Algún equipo se me estará quedando por ahí, a lo mejor me preguntáis, Phil, ¿y el hipercarry de Raiden, por ejemplo? Pues no estaría mal, se puede jugar Yansan en vez de Sara perfectamente. Es verdad que el bono de Sara es muy poderoso, pero quien no tenga Sara C6 puede jugar a Yansan y puedes jugar Raiden, Yansan, Kazuha o Xilonen y Bennett. Y tienes ahí la combinación de Bennett y Yansan para el Raiden Hypercarry. Voy a testear si realmente ha mejorado más que Sara. Sara da un bono de ataque también de 800 más el 60% de daño crítico electro y te ayuda a capear proporción en Raiden para aprovechar mucho mejor el ataque de Bennett, con lo cual es posible que no mejore a Sara, pero por muy poquito, y quien no tenga Sara pero sí Yansan pueda jugar el Hypercarry de Raiden. Y algún otro equipo por ahí se me está pasando seguramente, pero los más importantes y los 10 mejores de Genshin Impact están reflejados. Así que señores, esto es Yansan versus Bennett y todo el análisis que podéis tener para compararlos. No son iguales porque Yansan no cura, con lo cual el rol no es directamente parecido, sino que se pueden combinar, pero Yansan buffa más que Bennett y eso jamás nos lo podríamos haber imaginado. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chai.